Ayer fue una de esas noches de Champions League que recuerdan al mundo porque esta competición es diferente a todas las demás. En Madrid, el Atlético de Madrid arrasó con el Tottenham Hotspur con 5 goles. Mientras tanto, en Inglaterra, el FC Barcelona estuvo a punto de ser derrotado por el Newcastle United, y solo sobrevivió en el último minuto. Un equipo dominó por completo. El otro, se salvó por los pelos. Y estas dos historias dicen mucho sobre el estado de forma actual de los equipos en la Champions League. Atlético de Madrid 5-2 Tottenham. En el Riyadh Metropolitano, el partido estaba prácticamente decidido, en poco más de 20 minutos. Sí, 20 minutos. El Atlético marcó 4 goles antes del minuto 22. Primero, Marcos Llorente abrió el marcador. Poco después, apareció Antoine Griezmann, demostrando una vez más porque sigue siendo una de las mentes creativas más peligrosas de Europa. Y entonces llegó el nombre de la noche, Julián Álvarez. El argentino marcó 2 goles y estuvo simplemente imparable. En esos momentos, Robin Lenormand también apareció, añadiendo su nombre al marcador. ¿El resultado? 4-0 en poco más de 20 minutos. Y cuando eso sucede en una eliminatoria de la Champions League, no suele haber vuelta atrás. Ahora bien, también es cierto que el Tottenham contribuyó mucho a este desastre. Errores defensivos, errores del portero y una desorganización que parecía más un amistoso de pretemporada que un clasificatorio europeo. Aún así, el equipo inglés intentó reaccionar. Pedro Porro marcó para reducir la diferencia, y más tarde Dominique Solanke también marcó. Pero la verdad es simple. El Atlético fue muy superior. El equipo de Diego Simeone mostró intensidad, organización y una eficacia ofensiva que pocas veces vemos en este equipo. Y ahora, con un marcador global de 5-2, el Atlético llega con una gran ventaja al partido de vuelta. Pero si en Madrid tuvimos un festival de goles, en Inglaterra tuvimos algo completamente diferente. Un partido tenso. Un partido igualado. Y prácticamente decidido, en la última jugada. Newcastle 1-1 Barcelona. En St. James' Park, el Newcastle jugó justo lo que quería. Presión alta. Duelos físicos. Y mucha intensidad. Durante gran parte del partido, el Barcelona simplemente no pudo jugar. El mediocampo, habitualmente liderado por Pedri, se veía incómodo. El ataque, con Robert Lewandowski y Raphinha, apenas generaba peligro. Y mientras eso ocurría, el Newcastle se metía en el partido. Hasta que, en el minuto 86, finalmente llegó el gol. Harvey Barnes derribó el estadio y pareció haber decidido el partido. Fue la victoria perfecta para el equipo inglés. Pero la Champions League siempre tiene espacio para el drama. En los minutos finales, un penalti lo cambió todo. Y quien dio un paso al frente para asumir la responsabilidad fue Lamine Yamal. El joven talento del Barcelona no lo desaprovechó. Gol, 1-1. Un empate que, sinceramente, pinta mucho mejor para el Barcelona que para el Newcastle. Si analizan los dos partidos de esta noche, verán dos escenarios completamente diferentes. El Atlético de Madrid mostró una versión ofensiva pocas veces vista con Simeone. El Barcelona, en cambio, sobrevivió. No fue una gran actuación. No fue un partido convincente. Pero en la Champions League, a veces sobrevivir, basta. Ahora todo está abierto para los partidos de vuelta. El Atlético tiene prácticamente asegurada la clasificación. El Barcelona y el Newcastle prometen una batalla mucho más equilibrada. Ahora quiero saber su opinión. ¿Está ya clasificado el Atlético de Madrid? ¿Y podrá el Barcelona resolver la eliminatoria en casa? Escríbelo en los comentarios. Y por supuesto, si te gustó el vídeo, dale a me gusta y apoya el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.